El primer protocolo que vamos a ver de ruteo se llama RIP. Este es el protocolo más sencillo de configurar y de entender. Este protocolo no es propietario de Cisco. Este protocolo se puede correr entre un Cisco y cualquier otro equipo. Como podemos ver, RIP significa Routing Information Protocol. ¿Qué es lo que debemos de saber de este protocolo? Que este protocolo es un distance vector. Manda toda la tabla de ruteo cada 30 segundos. Aquí lo que vamos a estar utilizando es el ancho de banda entre los dos ruteadores. Vamos a estar enviando esa información cada 30 segundos, lo cual le da overhead a la red. Para la métrica utiliza saltos, era lo que les comentaba en el tema de ruteo básico, que el distance vector lo que utiliza son saltos para la métrica, es decir, a qué tantos saltos estoy a donde quiero llegar. Tiene un máximo de 15 saltos como métrica, es decir, si alguien está a 16 saltos ya no va a poder llegar. RIP es bueno para redes pequeñas, para redes medianas o grandes no es recomendable usar RIP. RIP tiene dos modalidades, RIP versión 1 y RIP versión 2. Ambas utilizan UDP 520 para la parte del transporte. Es importante saber que RIP utiliza UDP en el puerto 520. Esta tabla es muy importante para el examen, que son las diferencias entre RIP versión 1 y RIP versión 2. Tenemos, por ejemplo, que tanto RIP versión 1 como RIP versión 2 es un protocolo de distance vector. En ambos, el máximo conteo de saltos es de 15. La primera diferencia es que RIP versión 1 es classful y RIP versión 2 es classless. Esto quiere decir que en RIP versión 1 no podemos usar redes que están subneteadas. Por ejemplo, si ponemos la 10.10.10.0 diagonal 24, que es una red subneteada de una clase A, porque la 10.0.0.0 es clase A, RIP versión 1 no lo va a manejar con la máscara, lo va a manejar sin la máscara. Es decir, va a haber un 10.00 diagonal 8. RIP versión 2 es classless, lo cual quiere decir que sí puede tomar esa red como diagonal 24, aunque sea una clase A. Otra diferencia es que RIP versión 1 utiliza broadcast para enviar lo que son las tablas de ruteo y toda la información entre vecinos, y RIP versión 2 no utiliza broadcast, utiliza multicast, y la dirección de multicast que utiliza es la 224.0.0.9. Como ya vimos, RIP versión 1 no soporta VLSM, es lo mismo de que si es classful o no. RIP versión 2, como es classless, sí soporta VLSM. RIP versión 1 no te deja autenticar los updates con los neighbors. RIP versión 2 sí te va a dejar poner la autenticación. Aunque la autenticación de cómo se configura no es parte del examen, lo que sí es parte del examen es saber que RIP versión 2 sí lo puedes manejar y RIP versión 1 no lo puedes manejar. Por último, podemos ver que RIP versión 1 no soporta redes discontinuas y RIP versión 2 sí lo soporta. Las redes discontinuas significa que, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la 10.0.0.0 diagonal 8, no me va a dejar tener una parte de la 10 en un lado de la red y otra parte de la 10 en otro lado de la red. RIP versión 2 sí nos va a dejar. Los timers que maneja RIP son los siguientes. El primero que vemos es el Route Update Timer. El Route Update Timer lo que nos va a decir es cuál es el intervalo de tiempo que debe de pasar para que un router le envíe toda la tabla de ruteo a su router vecino. Por default son 30 segundos. Después tenemos el que se llama Route Invalid Timer. Este determina la cantidad de tiempo que debe de pasar antes de que un router determine que una ruta ha sido inválida. ¿Cómo va a llegar a esa conclusión?
Es muy sencillo, es si no ha recibido updates de esa ruta en ese periodo de tiempo. El Route Invalid Timer tiene un tiempo de default de 180 segundos. Después tenemos el Hold Down Timer. El Hold Down Timer, que también por default son 180 segundos, es el tiempo que debe de pasar en que recibes tú una ruta de que no es inválida y cuándo la debes de borrar. Es decir, ese timer va a empezar a contar el tiempo, esos 180 segundos por default, después de que recibe un update diciendo que esa ruta ya no es válida. Por último, tenemos el Route Flush Timer. Por default son 240 segundos. Y es el tiempo que pasa entre que una ruta se convierte en inválida y que realmente la quitas de la tabla del ruteo. Cuando está en el Hold Down Timer todavía no la quitas de la tabla de ruteo. Cuando pasa el Route Flush Timer, ahí es cuando ya la quitas de la tabla de ruteo. Estos timers básicamente para lo que se usan es para evitar loops en la capa 3, en la capa de ruteo. Como habíamos visto en ruteo básico, otra manera que utiliza este tipo de protocolos es lo que se le llama Split Horizon, y eso lo vamos a ver en la tabla de comandos. El Split Horizon lo que te dice es de que si tú recibes la información de una ruta por una interfaz en particular, tú no vas a anunciar esa ruta por esa misma interfaz por la que lo recibiste. La otra manera de evitar loops de capa 3 es el Route Poisoning, y esto va de la mano con los RIP Timers. Es básicamente el que cuando tú ya no tienes una ruta, le dices a los vecinos que ya no la tienen, entonces ya ellos usarán los Route Invalid Timer, los Hold Down Timers y el Route Flush Timer para quitarlas de sus tablas de ruteo. Lo que vamos a hacer ahora es usar la misma topología que utilizamos para las rutas estáticas. En este momento todas las interfaces ya tienen las IPs, todas, nada más que están apagadas todas las interfaces. Entonces vamos a irlo haciendo paso a paso. Primero lo que vamos a hacer es configurar RIP versión 2 como debe de estar configurado con el no auto summary. Después de que ya tengamos toda la topología configurada con RIP, lo que vamos a hacer es quitarle el no auto summary para ver qué es lo que hace. Que el quitarle el no auto summary es lo mismo que poner RIP versión 1. Lo que vamos a ver es de que, por ejemplo, esta red 10.80.80 y esta red 10.10.10.128, aunque son diferentes porque tienen máscaras diferentes para RIP versión 1 o para RIP versión 2 sin el auto summary, o más bien con el auto summary, vamos a ver que va a haber conflictos de por dónde se deben de ir. Acá tenemos otra 10. Vamos a ver de que las tablas de ruteo van a estar mal al tiempo de no tener RIP versión 2, porque en este tipo de redes en las que la 10 está subneteada, la 192, 168 no hay problema, la 172.16 solamente la tenemos aquí, entonces tampoco, bueno, la tenemos aquí y acá. Vamos a ver que no nos deja usar redes subneteadas RIP versión 1, pero como les comento, primero vamos a hacer el escenario con RIP versión 2 utilizando el no auto summary para que todo funcione correctamente, y después vamos a ver qué problemas podemos tener con RIP versión 1 o quitándole el no auto summary a RIP versión 2, que como les digo se comporta igual que RIP versión 1 cuando no tiene el no auto summary. Lo primero que vamos a hacer aquí es R1, R2 y R3 que están en la nube de Frame Relay. Ya está todo configurado, lo único que necesitamos es habilitar las seriales en cada uno de ellos, están apagadas. Y también en R2 vamos a encender la interfaz Fast Ethernet 01 y vamos a correr RIP en esta interfase, en esta interfase, en esta interfase y en esta interfase.
En este momento los ruteadores ya no tienen rutas estáticas, ya fueron borradas. Entonces la única configuración que tienen los ruteadores es la de los seriales. Como les comento, nada más apagar la interfaz y todo lo demás está casi todo por default, tal y como lo vimos en la parte de ruteo básico. En NetLearning 1, si le ponemos Show IP Interface Brief, vemos que todas están apagadas. Vamos a encender la serial 10 y vemos que ya está preconfigurada. Vamos a R2 a hacer lo mismo. Y vamos a R3 a hacer lo mismo. Bueno, aquí en R2 también vamos a encender la fase Ethernet 01. Vamos a R3. Podemos ver que ya lo tenemos configurado. Entonces si le damos un ping a la 192.168.1.1 nos debe contestar. Ahí todavía no termina de levantar la interfaz, es por eso que no nos contesta. Y si le damos ping a la 2 también nos debe contestar. Perfecto. Obviamente en este momento, si le trato de dar un ping desde aquí a la 10.80.80.2, no me va a contestar porque no tengo una ruta hacia ella. Si empezamos aquí en R3 a configurar RIP, los comandos que vamos a estar usando son los siguientes. En configuración global le voy a poner router RIP. Podemos ver que ahora ya cambió el modo de configuración de modo global a modo config router. Estamos dentro de router RIP. Le vamos a poner que vamos a correr la versión 2. Le vamos a decir que no queremos que nos dé el autosummary automáticamente. Por default sí está, entonces se lo vamos a quitar. Y como les comento al final, le vamos a quitar este comando para ver lo que hace. En este momento si lo vamos a poner como debe de estar, así debe de estar. Y por último le vamos a decir en qué red queremos correr RIP. En este caso es en la red 192.168.1.0. Si vemos cómo nos dejó la configuración, hablando de RIP, aquí vemos la configuración de RIP. Vamos a R1 y vamos a configurarle RIP.
router RIP versión 2, no auto summary, network 192.168.1.0. Ahora para muchos CCNAs que ya son CCNAs e inclusive CCNPs dicen que el poner network son las redes que vas a anunciar. Esto no necesariamente es cierto, eso lo vamos a ver más adelante. Sí anuncia la red siempre y cuando la tengas conectada en una interfase, si no, no te la va a anunciar. Pero eso, como les digo, lo vamos a ver más adelante a detalle. Vamos ahora a R2. Router RIP versión 2, no auto, network 192.168.1.0, pero aquí también le vamos a poner la red de la fase Ethernet 01. Ahora bien, la red es la 10.80.80.0 diagonal 25, pero RIP, ya sea versión 1 o versión 2, si tú le pones este comando, te lo va a poner a la red que debe de ser sin subnetear. En este caso va a ser la 10.0.0.0. Si vemos la configuración, podemos ver que la 192.168.1.0 sí la tomó como tal porque esta es una clase C, pero esta que es una clase A la toma no con el comando que le di, sino toda la clase A, en este caso la red 10.0.0.0. Esto no quiere decir que me va a anunciar la 10.0.0.0 diagonal 8. Me anunciaría la 10.0.0.0 diagonal 8 si estuviera corriendo RIP versión 1 o si no tuviera este comando habilitado. Pero como tengo este comando habilitado, sí me va a anunciar la 10.0.0.0. Me va a anunciar lo que tengo configurado en la interfase, que es la 10.80.80.0 diagonal 25. En este roteador de aquí, si ven el diagrama, lo que debo de conocer, si le doy un show IP route, son puras rutas que están directamente conectadas, porque la 192.168.1.0 está directamente conectada y la fase Ethernet 01, la 10.80.80 también está directamente conectada. Entonces aquí por RIP yo no conocí nada. En R1 va a ser diferente. Vamos a R1. Aquí en R1, si yo le doy show IP route, vamos a ver que tengo directamente conectada la 192.168.1.0, pero además tengo la 10.80.80.0. Esta R de aquí significa que la conocí vía RIP. Aquí podemos ver la R en algún lado. Aquí está. R significa que es por medio de RIP. Este 120 es la distancia administrativa. ¿Se acuerdan que RIP por default tiene una distancia administrativa de 120? Ahí está. El 1 de aquí es la métrica. Quedamos que RIP tiene como métrica el número de saltos, y el número de saltos es 1. Entonces, como el número de saltos es 1, la métrica es igual a 1. Ahora bien, si le ponemos show IP route, la 10.80.80.2, que es a donde quiero llegar, me dice que la conoce por RIP, que el último update me lo envió este router por el serial 10 y que el siguiente salto es este. Si yo aquí le pongo show IP route a ese salto, me dice que está directamente conectado, entonces lo va a mandar por el serial 10. Si yo le doy un ping a la 10.80.80.2, vemos que me contesta.
Vamos a R3. Aquí vamos a ver algo interesante. Si le doy 8 IP route en R3, vemos que aquí está la ruta 10.80.80 que la conoce por la 1.2. Si le tiramos un ping, vemos que nos contesta. La otra ruta que conoce está directamente conectada. Aquí en R1 lo que está pasando es de que el IP Split Horizon debe de estar deshabilitado. Eso es muy importante. ¿Por qué debe estar deshabilitado el IP Split Horizon? Por la regla del Split Horizon de que una ruta que conoces por una interfase no la puedes anunciar por otra. En R1 debe de estar deshabilitado. Vamos a regresarnos a R1. Este comando de show IP RIP database lo que te va a decir es cuáles redes son las que tenemos conectadas, como podemos ver aquí. Si le ponemos show run interfase serial 10, vemos que tenemos configurado eso. Si nos vamos a esa serial, es IP Split Horizon IGRP RIP. Por RIP lo trae por default, no tenemos que deshabilitarlo, pero en IGRP vamos a ver que esto mismo no va a funcionar por Split Horizon. Pero RIP al parecer lo tiene habilitado por default. Sí, de hecho no me aparece Split Horizon aquí. Muy bien, entonces lo que llevamos es R1, R2 y R3. Como pueden ver, no tenemos que poner rutas por todos lados, y eso lo vamos a ver más adelante con toda la topología. Vamos a regresar el PowerPoint para agregar el siguiente ruteador. Esto es lo que tenemos configurado hasta el momento. Recordando, si le damos un show IP route a R3, vamos a ver que directamente conectado está esta red y que conocemos por medio de RIP esta otra. En R1 vamos a ver lo mismo, que tenemos directamente conectada esta red y por RIP conocemos esta. Y desde R2 no conocemos nada en RIP, porque las dos redes que están en este diagrama las tenemos directamente conectadas. Vamos a agregar R4. Lo que vamos a hacer es entrar a R3 y habilitar la interfase serial 11. En R4 vamos a habilitar la interfase serial 11 y la fase Ethernet 01, y además vamos a agregar esas redes en RIP. Muy bien. En R3 vamos a entrar a la interfase serial 11, la vamos a encender. Nos vamos a router RIP. Aquí le vamos a agregar la red network 10.254.254.252, pero como sabemos lo que va a hacer es poner la 10.0.0.0 en la configuración. Si le ponemos show run que empiece donde diga RIP, podemos ver que agregó la 10.0.0.0, aunque nosotros le pusimos esta. Vamos a R4 para habilitar la serial 11 y la fase Ethernet 01. En R4 nos vamos a ir a la interfase serial 11, la vamos a encender. Al encenderla ya vamos a poder llegar a la 10.254.254.253. Vamos a encender la interfase también fase Ethernet 01. Y vamos a correr RIP.
versión 2, no auto summary. Para las redes 10.0.0.0 y para la red 192.168.250.0. Ahora bien, yo espero que tengan ahí el diagrama y yo les pregunto, estamos corriendo RIP en todos lados. La pregunta es, si yo le doy show IP route, ¿cuántas rutas va a conocer directamente conectadas y cuántas rutas debe de conocer por RIP? Si ven el diagrama, podemos ver que directamente conectadas debe de conocer 2, que es la fase Ethernet 01 y la serial 11, las redes que están ahí. Y por RIP debe de conocer 2, debe de conocer la de nube de frame relay, la 192.168.1.0 diagonal 29, y la de R2 fase Ethernet 01 10.80.80.2 diagonal 25, o sea la 0 diagonal 25. Si le ponemos show IP route, vemos que directamente conectadas conoce esta y esta, y por RIP conoce 2 tal y como lo esperábamos, la 80.80 diagonal 25 y la nube de frame relay. Esto quiere decir que al tiempo de agregar un router no tengo que ir a los demás a agregar rutas. Si le damos un ping al 80.2, vemos que me contesta, y si le damos un ping a la 192.168.1.1, vemos que nos contesta. Ahora, algo interesante que podemos ver ahora es, si le ponemos, bueno, aquí está, la 10.80.80 diagonal 25 dice que la conoce con una distancia administrativa de 120, es decir, por RIP, y con una métrica de 3. Una métrica de 3 significa que da 3 saltos. Si le damos un trace a la 10.80.80.2, podemos ver que da 3 saltos, tal y como nos lo dice la métrica, antes de llegar. Son 3 saltos, y aquí se ven los 3 saltos con el trace route. En el diagrama, vamos al diagrama a verlo. Aquí podemos ver que desde R4 para llegar a la red 10.80.82 da 1, 2, 3 saltos. Es por eso que la métrica es de 3. Si por ejemplo nosotros nos conectamos a R2, debemos de ver esta red 192.168.250.0 diagonal 25 a 1, 2 y 3 saltos. Vamos a R2. De aquí se deben de ver 3 saltos, de R1 se deben de ver a 2 saltos y de R3 se debe de ver a 1 salto. Vamos a R2. Podemos ver que la métrica es 3 saltos. Si le damos show IP route, podemos ver que tiene 2 redes directamente conectadas y 2 redes que conoce por RIP. Si ven el diagrama, hace sentido. Si le tiramos un ping a la 192.168.250.4, podemos ver que ya llegamos. No tuvimos que poner ningún tipo de rutas, no tuvimos que agregar nada debajo de router RIP. Como pueden ver, es mucho más sencillo el agregar rutas y routers usando un protocolo de ruteo como RIP en lugar de utilizar rutas estáticas como lo hicimos anteriormente. Otro comando que nos puede servir para ver las rutas es el show IP route, pero en lugar de darle enter ahí le podemos dar RIP y nos va a decir nada más cuáles rutas conoce por RIP. Este tiempo de aquí es la última vez que le mandaron un update. Entonces, como es lógico, este número no puede ser mayor a 30, porque cada 30 segundos se lo mandan. Ahí está 2, a 5 segundos, 6 segundos, 9 segundos, 13,
16, 20, 23, 26 y ya se regresó a ceros. Si ven aquí una ruta que tenga mayor de 30 significa que algo no está bien en la red. Perfecto, vamos a regresar el PowerPoint. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Lo que vamos a hacer es agregar a R5. Igual todo está configurado, nada más vamos a habilitar en R4 la interfase, en R5 la interfase y correr RIP en esta red de aquí. En R4 vamos a encender la interfase, ya estamos corriendo RIP. Lo único que le vamos a agregar es la red 192.168.45. Vamos a R5. Ahorita si tratamos de pinguear una red como por ejemplo la 10.80.80.2 no me va a contestar, ya que no tenemos la ruta. Vamos a correr RIP, router RIP, versión 2, no AutoSummary, network 192.168.45.0 and show IP route RIP. Viendo el diagrama, ¿cuántas redes debo de ver al tiempo de ponerle show IP route RIP? Empezando de arriba, debemos de ver la fase Ethernet 01 del router 2, esa es una, la nube de frame relay son 2, el enlace serial entre R3 y R4 son 4 y la fase Ethernet 01 de R4 son 4 ahí. 4 redes debemos de ver. Y ahí estamos viendo 4 redes por medio de RIP. Si pingueamos ahora la 10.80.80.2 podemos ver que llegamos. Directamente conectadas nada más debe de haber una y es lo que estamos viendo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que para llegar a la 192.168.250.0 tiene una métrica de 1, es decir, da un salto. Para llegar a la 10.80.80, que es la que está más lejos, da 4 saltos. Y para llegar a la 192.168.10, que es la nube de frame relay, da 2 saltos. Eso lo pueden ver en el diagrama. Si le damos un trace a la que está más lejos, que es la 80, podemos ver ahí los 4 saltos que da antes de llegar al destino. Vamos a R2 para ver si R2 también aprendió esa nueva red. Debe de haberla aprendido sin ningún problema. La que estamos buscando es la 192.168.45.0 y aquí está. Si le damos un ping, ya sea a la 4 o a la 5, vemos que nos contesta. Podemos ver las métricas también. Para llegar a la 45 da 3 saltos. Si le damos un trace, bueno, la 4, la 5 está a 4 saltos, pero la 4 está a 3. Es por eso que marca 3, que es la que está más cercana. Muy bien. Pueden ver de que el agregar un nuevo router nada más es configurar el nuevo router con RIP.
no tenemos que ir a cada uno de los routers a configurar rutas estáticas. Vamos a agregar otro router entonces. Ahora lo que vamos a agregar es R6 y R6 está ahí. Entonces tenemos que ir al router 3 a habilitar la interfase Fast Ethernet 00, ir a R6 y vamos a habilitar esa interfase y vamos a correr RIP en esas interfaces. En R3 vamos a agregar en RIP esa red que es la 172.16. ¿Qué pasa si le pongo 36.3? ¿Qué me va a poner? Como la 172.16.00 es una clase B, es por eso que aunque yo le puse 36.3, me va a poner la 00 porque es toda la clase B. Vamos a R6. Y vamos a encender la interfase 01 y la interfase 02. Si vemos que tenemos configurado ahí en la 01 tenemos eso y en la 02 tenemos eso. Vamos a correr RIP, es igual router RIP versión 2, no auto, network. Tenemos una clase B y una clase C. La clase B es la 172.16, la clase A es la 10. Ahora bien, R6, si ven el diagrama, ¿cuántas rutas deben de estar directamente conectadas y cuántas rutas debo de conocer por RIP? Directamente conectadas debemos de tener dos. Por RIP debemos de tener una, la fase Ethernet 01 de R2, 2, la nube de Frame Relay, 3, el enlace entre R3 y R4, 4, la fase Ethernet 01 del router 4 y 5 es el segmento que está entre R4 y R5. Entonces debemos de tener 5 por RIP. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 por RIP. Debemos de poder llegar a cualquier red como la 10.80.80.2, como la 192.168.1.1, como la 10.254.254.253. También podemos llegar a la 192.168.250.4 y también debemos de llegar a la 192.168.45.4 o 5. Aquí podemos ver los saltos que da. La que está más lejos es la 10.80.80 a 3 saltos. Ese está a un salto, ese está a 2 saltos y ese está a 2 saltos. Esa es la métrica. Esa es la distancia administrativa. Estos valores siempre van a ser menores a 30 segundos. Vamos a R2 para ver si tenemos conectividad a la 10.1.2.6, que es la fase Ethernet 02 de router 6. Debemos de tenerlo. Antes de tratar la conectividad, ¿cuántas rutas por RIP debe tener R2? R2 debe tener directamente conectadas 2 y por RIP debe conocer
Una, el enlace entre R3 y R4. 2, la fase Ethernet 01 de R4. 3, el segmento entre 4 y 5. 4, el segmento de R3 y R6. Y 5, la red que tiene la interfase Fast Ethernet 02 de R6. Entonces debe tener 5 por RIP. Show IP Route RIP. Y ahí tenemos las 5 redes. Entonces si le tiramos un ping a la nueva, que es la 10.1.2.6, nos debe contestar. Y así es. Si le ponemos show IP route a la 10.1.2.6, nos dice que tiene una métrica de 3. Si le damos un trace a la 10.1.2.6, vemos que da 3 saltos y que llega. Mucho más sencillo que utilizar rutas estáticas, como pueden ver. Más fácil administrarlo. Vamos a agregar R7. R7 está ahí. Entonces vamos a habilitar la fase Ethernet 00 del router 2, correr RIP con esa interfaz, con esta IP. Vamos a habilitar fase Ethernet 01 de R7 y fase Ethernet 02 de R7 y vamos a correr RIP en R7. Muy bien. En R2 router RIP y le vamos a agregar la red 172.16. Como es una clase B, con que pongamos la 00 al final es suficiente. Vamos a R7. En R7 vamos a habilitar la fase Ethernet 01. Vamos a habilitar la fase Ethernet 02. Si quieren ver que tenemos configurado, es nada más la IP. Ahí tienen. Vamos a correr RIP versión 2, no auto summary, y le vamos a poner las redes. Por un lado la 10.0.0.0, que es la que tiene en el fase Ethernet 02, y también lo vamos a correr en la 172.16, que es en la fase Ethernet 01. Otra vez, vamos a ver, desde el router 7, si le pongo show IP route, ¿cuántas redes directamente conectadas debo de ver? De hecho, le voy a poner connected y nada más voy a poner las conectadas, deben de ser 2. Ah, caray. La fase Ethernet 01, show IP interface brief. La 01 la ve abajo. Si lo encendimos en el router 2, voy a checar router 2. No la encendí. Ok, vamos a regresarnos al router 7. Conectadas, quedamos en que debe de haber 2. Y ahí están, ahora sí. Si le pongo aquí show IP route RIP, ¿cuántas redes debemos de ver? Bueno, viendo el diagrama, tenemos la fase Ethernet 01 de R2, esa es una. La nube de frame relay son 2. El segmento entre R3 y R4, ahí van 3. La fase Ethernet del R4, ahí van 4. La otra fase Ethernet de R4, ahí van 5. La interfase fase Ethernet de R3, ahí van 6. Y la interfase de R6
fase Ethernet 02, ahí van 7, debemos de ver 7 rutas. Y ahí están las 7 rutas. De R7 podemos pinguear, por ejemplo, la 10.1.2.6, que es el segmento de la fase Ethernet 02 del router 6. Podemos ver aquí las métricas, que algunas están a un salto, algunas a 3, algunas están en 4 saltos. Esa es la métrica. Vamos a ver si desde R6, que es es el ruteador más lejano, vemos la nueva red, la 10777. Y podemos ver que sí. Si le damos show IP route, RIP, desde R6, ¿cuántas redes debemos de ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Debemos de ver 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y podemos ver que, por ejemplo, para llegar a la 1077, que es esta, se ocupan 4 saltos. Si le damos un trace, podemos ver que efectivamente son 4 saltos. ¿Cuáles 4 saltos? Salta al router 3, salta al router 1, salta al router 2, salta al router 7. Vamos a agregar el último router, el R8. El router 8 está aquí. Entonces igual vamos a ir a R1, encender esta interfase, habilitar RIP aquí. Vamos a ir a router 8, vamos a habilitar esa interfaz y vamos a habilitar RIP también. En R1 nos vamos a ir a la interfase fase Ethernet 00. La vamos a encender. Aquí que ya estamos corriendo RIP, lo único que vamos a hacer es agregar esa red, que es de la 10. Entonces, como es una clase A, con que hagamos eso es más que suficiente. Vamos a R8. Habilitamos la interfase. Esta interfase lo único que tiene configurado es la IP. Si le damos un ping al otro extremo, nos debe contestar. Vamos a habilitar RIP versión 2, no auto summary, para la red 10.0.0.0. En esos momentos podemos ver que si le ponemos show IP route connected, vamos a tener una sola red directamente conectada. Si le ponemos show IP route RIP, ¿cuántas debemos de tener? Yo cuento en R7, la fase Ethernet 02 es una. La conexión entre R2 y R7 ahí van 2. La fase Ethernet 01 y R2 ahí van 3. La nube de frame relay ahí van 4. El segmento entre R3 y R6 van 5. La fase Ethernet 02 de R6 van 6. El segmento entre R3 y R4 ahí van 7. La fase Ethernet 01 de R4 van 8. Y el segmento entre 4 y 5 van 9. Deberíamos de ver 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí podemos ver los números de saltos. A cuántos saltos estamos de cada red. Por ejemplo, si queremos llegar a la 192, 168, 45, 4. Si la buscamos en la tabla de ruteo es la primera y dice que está a 3 saltos. Si le damos un trace, la 192, 168, 45, 4, podemos ver que ahí están los 3 saltos. Como pueden ver, es una gran diferencia el usar un ruteo dinámico en lugar de estático cuando se agregan ruteadores.
En esta ocasión no tenemos que ir a cada ruteador a poner una nueva ruta, nada más con en el nuevo ruteador, en el nuevo enlace, es decir, máximo en 2 ruteadores, agregar el statement de network debajo de router RIP es más que suficiente. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos enlaces redundantes. Ya ven de que en las rutas estáticas era pues un gran problema el decidir por dónde enviar el tráfico. Un protocolo de ruteo como RIP lo va a hacer de manera automática, como lo vamos a ver ahora. Lo que vamos a hacer ahora es habilitar el enlace redundante entre R1 y R2, es decir, ese de ahí. Y vamos a correr RIP también en ese segmento. Vamos a hacerlo. En R1 nos vamos a la interfaz serial 1.1, la vamos a encender, y en RIP le vamos a agregar esa red que es la 192.168.0. Vamos a R2 a hacer lo mismo. Ahorita estamos en R2. R2 conoce rutas de RIP, ya sea por medio de R7 o de R1. Pero ahora, entre R2 y R1 hay 2 caminos. Los 2 caminos dan un salto de R2 a R1. Entonces, lo que vamos a ver en la tabla de ruteo de RIP son que varias redes ahora las conocemos por 2 lugares. Uno es por la nube de Frame Relay y otro es por medio del enlace que tenemos directamente conectados. En ambos casos la métrica a esos segmentos es igual. Esto quiere decir que el tráfico se va a ir por los dos, de manera de que uno se va por un lado y el otro se va por el otro. Un paquete y un paquete, un paquete y un paquete. Si le damos un trace 45.4 por ejemplo, lo que es el trace es que manda 3 paquetes. Si se fijan, el primer paquete lo mandó por el 1.1, el siguiente paquete lo mandó por el 0.1 y el tercer paquete lo mandó por el 1.1. Si le damos otra vez, el siguiente paquete lo envió por el 0.1, luego por el 1.1, luego por el 0.1. Se fijan que en el primer salto uno lo está mandando por un lado y el otro lo está mandando por el otro lado. Esto es porque como la métrica es idéntica, lo que hace es balancear entre los dos enlaces. Ahora, no es un balanceo tan equitativo, porque si vemos en el diagrama los enlaces son de diferentes tamaños, pero como RIP no se da cuenta de qué tamaño es el enlace del ancho de banda, solamente el número de saltos, entonces lo que hace es mandar uno por uno y el otro por el otro. No tenemos que configurar más nada para que el balanceo funcione. Por último, lo que vamos a hacer es habilitar el enlace que existe entre R5 y R8 por medio de un Ethernet, de un fast Ethernet SSDI. Vamos a encender la interfase de R5, la fase Ethernet 02, y correr RIP ahí. Y en R8 también vamos a hacer lo mismo, vamos a habilitar la fase Ethernet 02 y correr RIP ahí. Vamos a ver cuál va a ser la diferencia en la tabla de ruteo. Vamos primero a ir a R8.
Vamos a agregar la red 172.16.00 y vamos a R5. Si ahorita, antes de habilitar RIP, en esa interfase, vemos la tabla de ruteo de RIP, podemos ver lo siguiente. Podemos ver, por ejemplo, que para llegar a la que nos interesa ver ahorita es la 10.10.10, que está aquí. Podemos ver que para llegar a la 10.10.10.128/25 nos vamos por el router 4 y tenemos 3 saltos. Al tiempo de habilitar RIP entre R5 y R8, esa red va a estar más cerca por R8. Esta ruta que vemos aquí ya no va a aparecer porque va a tener una métrica mejor. Podemos ver que ahora para llegar a la 10.10.10.128 la métrica es de 1. Cuando acá la métrica era de 3. Es decir, si le damos un trace a la 10.10.10.138, va al router 8 y la encuentra en un solo salto. Si apagamos esa interfase, y le damos el trace, bueno, ahorita está con lo de los timers de RIP, la ruta todavía es válida. Si le damos show IP route, la 10.10.10.138, ya se dio cuenta, entonces le damos el trace, ahora dio 4 saltos. Si nos volvemos a meter y la apagamos, perdón, la encendemos, y le volvemos a dar el trace, ahí todavía no la prende, Como pueden ver, RIP se puede tardar un poco en aprender las rutas. Si le damos un clear IP route asterisco, esto va a hacer que el update lo haga en ese momento. Ahí ya nada más de un salto. RIP, como pueden ver, nos va a ayudar bastante en no tener que utilizar rutas estáticas por todos lados. Vamos a regresar al diagrama. En este momento tenemos conectividad hacia todos lados. Pregunta de examen: si estoy aquí tal y como está configurado nuestra red RIP y queremos llegar a R5, queremos llegar acá, ¿por dónde se va a ir? Por aquí es un salto, 2 saltos, 3 saltos. Por acá es un salto, 2 saltos. Entonces de R1 va a escoger la ruta que está por acá.
Eso lo tienen que tener muy bien en el examen. De esta manera es como se configura RIP correctamente. Ahora bien, este tipo de red que tenemos, donde la red 10.0.0.0 la tenemos subneteada en varios lados, la 172.16.0.0 también la tenemos subneteada en varios lados. El usar RIP versión 1 o el utilizar el no auto summary nos va a causar problemas, porque como no soporta VLSM, no va a saber exactamente dónde están las rutas. Es decir, por ejemplo, R3 no va a saber si la 10 está acá o si la 10 está acá. Vamos a hacerlo, o la 10 está acá también incluso. Vamos a configurar todos los equipos con RIP versión 1. Eso es lo mismo que tener RIP versión 2 sin el no auto summary, pero vamos a ponerlo como RIP versión 1 para que vean el problema de ruteo que vamos a tener. Primero vamos a ir a R3 antes de hacer los cambios y vamos a pinguear todas las redes 10 para que vean que no vamos a tener ningún problema. Y después en todos los routers vamos a habilitar RIP versión 1. Desde R3, si le damos un ping a la 10.7.7.7, vemos que llegamos. Si le damos un trace, podemos ver que de R3 se va a R1, de R1 se va a R2, de R2 se va a R7 y llega. Si le damos un ping a la 10.10.10.138, vemos que llegamos. Si le damos un ping a la 10.1.2.6, también vemos que llegamos. En el diagrama son todos los 10 que tenemos, ¿verdad? Nos faltó la 10.80.80.2. Podemos ver que todo lo que empieza con 10 lo podemos alcanzar, porque todas esas rutas las conoce con sus máscaras respectivas. La 10.0.0.0 conoce este segmento, que es la 10.1.2.0 diagonal 24, la 10.80.80 0 diagonal 25, la 10.7.7.0 diagonal 25 y la 10.10.10.128 diagonal 25. Conocemos 4 diferentes de la 10. Vamos a ver que con RIP versión 1 nada más vamos a conocer una sola. Vamos a hacerlo en orden. Vamos primero a R1. Quiero ver si le quitó el no auto. No se lo quitó, vamos a quitárselo. Vamos ahora a R2. Vamos a R3. Vamos a regresar a R3 para hacer la misma prueba.
podemos ver que ahora la red 10 ni siquiera la vemos, la red 172.16 tampoco la vemos, y si vemos la 192.168.45.0 diagonal 24 es porque realmente esas eran diagonal 24 desde un principio. Entonces podemos ver que aunque teníamos este tipo de rutas cuando teníamos versión 2, cuando tenemos versión 1 ya no podemos llegar a las redes. Porque RIP versión 1 o RIP versión 2 con el autosummary habilitado hace este efecto. Entonces no soporta redes discontinuas. Eso es lo que significa que si una IP es clase A, nada más puede ser anunciada como clase A, no con máscaras. Si es una clase B, es una clase B y no la puedes subnetear. Si es una clase C, es diagonal 24 y no la puedes subnetear. Entonces realmente es un gran problema el usar RIP versión 1. De hecho, para el examen el configurar RIP versión 1 no aparece ni siquiera en los objetivos, es RIP versión 2. Pero sí es importante saber qué es lo que hace RIP versión 1, por qué no lo podemos usar, y ustedes ya se están dando cuenta el por qué. Muy bien, vamos a regresarlo como estaba. Vámonos otra vez al router 3, que es uno de los routers que está en medio de nuestra topología, para ver algunos otros comandos que podemos usar con RIP. El primer comando adicional que vamos a ver, estamos en router 3. Dentro de router 3, si vemos el diagrama, sabemos que estamos corriendo RIP en tres interfaces, en la fase Ethernet 00, en el serial 10 y en el serial 11. Si le doy config t router RIP, dentro de aquí podemos poner el comando passive interface, y aquí le podemos poner una de las interfaces por la que estamos corriendo RIP, por ejemplo la serial 11. Y lo que hace ese comando es que en esa interfase que está como pasiva, sí voy a recibir los updates de RIP, pero no los voy a estar enviando. No voy a estar enviando esos updates hacia, en este caso, hacia R4. Vamos a ver R4 a ver si podemos ver que no estamos recibiendo esos updates. Aquí en R4, si le ponemos show IP route RIP, nos vamos a dar cuenta que hay ciertas rutas que ya pasan de los 30 segundos. Es decir, no estamos recibiendo, y las que no estamos recibiendo son las que están por el serial 11. Si se fijan, esta que tiene más de un minuto está en el serial 1, esta está en el serial 1, esta está en el serial 1, en el serial 1. Si se lo vuelvo a poner el comando, ya va 1.34, pero si se fijan, nada más son las del serial 1. Cuando pasen los 240 segundos,
nos vamos a dar cuenta que esas rutas van a desaparecer. Son 4 minutos. Voy a poner en pausa el video para ver que esas rutas van a desaparecer al tiempo de que pasen 4 minutos o 240 segundos. Aquí van 3 minutos con 3 segundos y después aquí nos dice que estas rutas probablemente estén abajo, si se fijan. El último minuto las va a dejar así y finalmente las va a quitar de la tabla de ruteo. Ahorita debe de faltar menos de 1 minuto para que las quite. Este fue el comando de Passive Interface. Ahora, R3, que fue donde lo pusimos, sí va a seguir recibiendo rutas por ahí, pero ya no las está enviando, como podemos ver. Ahí ya las quitó. Vamos a R3. Ahora por la fase Ethernet 00 conoce todas las demás porque se está yendo por el otro enlace. Recuerdan de que esas mismas rutas las puede conocer por R5. Ahora ya las conoce por R5. Si se fijan, todas las conoce por la fase Ethernet 00. Vamos a regresar a R3 para regresarle esas rutas. Vamos a negar este comando. Le vamos a dar un clear. Esto va a hacer que mande updates en ese instante. Vamos a R4. Y podemos ver que ya las conocemos otra vez por el serial. Otro comando que podemos ver es el Show IP Protocols. Este comando nos va a servir no nada más para RIP, sino para todos los protocolos de ruteo. Y aquí básicamente lo que nos dice es lo siguiente. Aquí nos dicen de cuántos son los timers que tenemos configurados, cuál es el protocolo de ruteo que estamos corriendo. Estamos diciendo que estamos enviando la versión 2 y recibiendo versión 2. ¿En qué interfaces? Por la fase Ethernet 00, por la fase Ethernet 01 y por la serial 11. Estamos viendo qué rutas tenemos dadas de alta, que son las de las 3 interfaces. Y de dónde estamos recibiendo updates. Esto más que todo nos sirve para verificar que realmente estamos corriendo RIP donde debemos. El último comando que vamos a ver es el debug IP RIP. Y eso lo que nos va a dar es todos los mensajes que existen entre los neighbors. Si se fijan, ahorita lo voy a quitar el debug porque si no nos vamos a llenar de output. Por ejemplo, aquí nos dice que recibimos un update de versión 2 del 10.254.254.53 por el serial 11. Ese es el router 3. Y aquí nos dice las rutas que estamos aprendiendo. Esa es la tabla de ruteo que nos está enviando. Si se fijan, aquí aparece la dirección de multicast con la que trabaja RIP, pero nos dice que realmente nos lo está enviando el router 4 y esas son las rutas que nos está anunciando el router 4. Entonces con este comando podemos ver exactamente qué nos está enviando cada vecino. Ahora bien, les comentaba que el comando network no significa que necesariamente anuncies una red. Por ejemplo, si yo me voy al router RIP y pongo una red en la que ninguna interfase la tengo, por ejemplo la 1.1, bueno, sería la
la 1000. Esta red yo no la tengo de alta en ningún lado. Eso significa que aunque le mande un update con esa ruta, realmente no estoy enviando ninguna ruta porque no estoy corriendo en ninguna interfase de esa IP. Vamos a R3, que es mi vecino, para demostrar que la red 1000 no la estoy anunciando. Con esto lo que quiero demostrar es de que cuando tú usas el comando network no significa que sea un comando para que anuncies redes. El comando te dice en qué interfaces vas a correr RIP. Y si en esa interfaz estás corriendo RIP, entonces vas a mandar los anuncios de esas interfaces que tienes conectadas, de que tú las tienes conectadas. En este caso, la 100 no la tenemos. Vamos a R3. Podemos ver que la 100 no existe, aunque le dé un clear IP route. Vamos a regresarnos a... Estamos en R4, vamos a R4. Aquí lo que vamos a hacer es un truco. Vamos a crear una interfase virtual, la loopback 1, y le vamos a poner de dirección la 1.1.1.1, 255, 255, 255, 255. Esta es una IP, esta es una red de un host, no solamente, como podemos ver. Y como ya dimos de alta la red 1000, ahora sí la va a anunciar porque ya tiene una interfase con esa IP. Vamos a R3 de nuevo. Y ya podemos ver que la conocemos. Pero para poderla conocer tenía que haber una interfase con esa dirección. Si no, no importa qué red ponemos, no va a generar automáticamente una ruta. Muy bien, vamos a regresarnos a R4. Vamos a quitar la interfase loopback 1. Otro comando que tenemos en RIP es el default information originate. Este comando lo que hace es que te crea una ruta de default hacia ti. Es decir, que les vas a anunciar una ruta de default hacia todos los ruteadores. Si nos vamos a R3 y le ponemos show IP route RIP, podemos ver que ahora tenemos una 0.0.0.0 diagonal 0, que esto es una ruta de default aprendida por RIP. Esa ruta se va a quedar ahí porque nosotros la estamos originando en RIP y de hecho todos los routers en ese momento la tienen. Vamos a R7. Si en R7 vemos las rutas de RIP, vamos a ver que tenemos una ruta de default. Ahora bien, esa ruta de default tiene 4 saltos porque la tiene R3. Si nosotros aquí configuramos una ruta por default, y le vamos a decir que se vaya por la fase Ethernet 02, al tiempo de poner esa ruta de default, esta ruta de default tiene una distancia administrativa
de 1 porque es una ruta estática. Si le ponemos show IP route rip, ya no va a estar esta ruta de default porque esa ruta de default ya la tiene una estática. Si le borramos esa ruta estática, ahora por RIP conocemos esa 000. ¿Por qué? Porque tiene una distancia administrativa de 120. Si a esa ruta estática la volvemos a poner, pero con una distancia administrativa mayor a 120, por ejemplo 121, como la distancia administrativa es mejor por RIP, se va a quedar la de RIP. Esta no la debe de poner en la tabla de ruteo. Y vemos que no la pone. Si esta la quitamos, pero le ponemos distancia administrativa de 119, que es menor a 120, lo que debemos de ver es de que va a borrar esta ruta de RIP y va a poner la estática, pero con una distancia administrativa de 119. Bueno, no nos muestra aquí la distancia administrativa, pero 119. Si se la quitamos, y se la agregamos con 200, 120 es mejor. Va a volver a poner la de RIP. Para terminar la parte de RIP, lo único que vamos a hacer ahora es conectarnos al SDM para ver cómo se configura en la interfase gráfica. Realmente no lo recomiendo, pero por si les viene en el examen, vamos a hacerlo. Lo que voy a hacer para conectarme al SDM es de que esta computadora la voy a poner en ese segmento. A esta computadora le voy a configurar la IP 192.168.250.1. La 4 es el router, la 4 va a ser mi default gateway. Podemos llegar al router, y como lo tengo como default gateway, realmente voy a poder llegar a cualquier lado de la red. Bueno, igual ahorita que le movimos borramos varias rutas, pero lo importante es de que puedo llegar al router, que es el que me voy a conectar por SDM.
No sé si vamos a probar este. Igual me va a pedir cambiarlo porque es el de default. Me pide cambiar el password. Y aquí lo que le vamos a poner es nueva configuración. Si nos vamos a routing, nos dice que RIP está habilitado, la versión es 2, esa es la red, etcétera, etcétera. Si le ponemos RIP edit, aquí podemos ver que le podemos poner la versión 1, la versión 2, podemos aquí agregar redes y si queremos hacer pasiva esa interfaz. En OSPF podemos ver que básicamente es lo mismo, eso lo vamos a ver cuando veamos OSPF y GRP. Ahorita que estamos viendo RIP, esa es la manera de habilitarlo. Realmente no tiene mucha ciencia, es ponerle la palomita a RIP, ponerle qué versión queremos correr, ir agregando rutas. Por aquí no se le puede modificar, por ejemplo, el autosummary, entonces si se lo dejamos así vamos a tener problemas. Como pueden ver, el SDM no es la mejor manera para configurar el ruteo, pero bueno, está la opción y lo único que tienen que hacer es eso, es irse a modo configuración, se van a routing y aquí es donde pueden agregar. Aquí por ejemplo están las rutas estáticas, podemos agregar una ruta estática, eso no lo vimos cuando vimos el ruteo estático, pero aquí está, aquí lo vemos. Podemos poner el prefijo, no sé, la 10.10.10.0 con máscara 255.255.255.0, por qué interfaz la queremos forwardear o por qué IP y la distancia. Vamos a poner cancel, pero ahí es donde se pueden agregar las rutas estáticas y el ruteo dinámico. Podemos ponerle aquí en OSPF edit, nos va a traer lo mismo, pero en esta pestaña la podemos cambiar a RIP. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo. Con esto concluimos la parte de RIP. Cualquier duda que tengan de este tema, a favor de entrar a los foros y en el tema de RIP pueden hacer las preguntas que deseen.